RTP. A Jorge Mora, analista político nacional e internacional, Donald Trump y sus posibles conversaciones con Cuba, además también de adherir como Estado 51 a Venezuela. Veamos si es que se puede con estas aspiraciones. Bienvenido a la mañana en RTP. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Quisiera iniciar por este último tema y lo consultaba desde la parte económica en cuanto a la dolarización y ahora me voy a la parte política. ¿Es una aspiración real adjudicarse a Venezuela como un Estado 51 o un distractor más de la política de Donald Trump? Y como usted lo plantea, yo también creo que es un distractor. Yo creo que la posibilidad de que Venezuela sea el Estado 51 es mínima. Yo creo que no va por ese asunto. Me parece más bien que hay una especie de distracción porque hay dos temas que son fundamentales. La primera es la posible ataque a Irán en una segunda tanda y la otra es el asunto de Cuba. Por lo tanto, esto de voy a tomar a Venezuela como el Estado 51 me parece que no tiene ningún asidero, es solo un distractor. Ok, doctor, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone, buenos días. Pero ¿qué peso de distracción? Porque uno habla de Cuba y quizás el impacto es para esta América. Y algunos países de Europa, pero no puede tapar lo que ocurre en Irak, que tiene su impacto en Irán, que tiene el impacto en todo el mundo. O sea, como que es una cortina de humo muy cortita. Sí, es una cortina pequeña, sin embargo, ayuda a mantener tranquila a Hispanoamérica, a entretener a Hispanoamérica. En esta medida yo creo que es más, lo de Irán tiene mucho más que ver con los problemas que tiene o el enfrentamiento en la guerra comercial con la China. Porque recordemos, el alto al fuego lo ha puesto en pausa. Todo está en pausa porque lo más importante es el encuentro que tendrá los próximos días Donald Trump con Xi Jinping. Y yo creo que por ahí van, yo creo que la parte más importante porque ahí se define el futuro mundial. Si bien es cierto, la guerra comercial más importante es con la China, sin embargo, la guerra en cuanto a armas es con Irán. Y ahí tiene abierto dos escenarios que son fundamentales. Aparte de eso, que lo tiene bloqueado, diría, a Rusia entretenido con el problema con Ucrania. Por lo tanto, yo creo que la geopolítica se está en dos espacios y se juega con algunos elementos que pueden servir a diferentes tal o cual escenario. Por lo tanto, si bien es cierto, lo de Cuba es pequeño, sin embargo, sirve para un elemento, el asunto de China sirve para otro elemento y el asunto con Irán para otro, porque de alguna forma el presidente Trump, creyéndose el sheriff del mundo, está jugando en algunos escenarios. Ok, revisemos un poco lo que usted había mencionado. ¿Cómo entra en este juego, en la dinámica geopolítica, la posición que ha venido teniendo y con mayor fuerza varios países europeos? Comenzando con la señora Giorgia Meloni. Mire, yo sigo insistiendo y en esta misma mesa de trabajo hace algunas semanas conversábamos el hecho de que desde mi punto de vista la actitud de Europa era equivocada. Y fue tan equivocada que las principales personas que están sufriendo los efectos de alza en los combustibles es Europa. Y Europa que está absolutamente desprotegida. Aparte de eso, cuando los Estados Unidos retira retira personal de Alemania y cuando tiene problemas con España, yo creo que la posibilidad de vulnerabilidad de Europa es bastante evidente, porque ¿qué pasaría si el señor Vladimir Putin, por ejemplo, apunta sus misiles a Finlandia? Y en esa parte, la OTAN, estando debilitada y con Europa, que ha tenido una actitud bastante, yo diría, displicente, intentando más bien atender a la migración ilegal que los ha invadido a los europeos, descuidan o están descuidando la seguridad. Y yo creo que ahí la señora Meloni, el señor Macron o el señor Sánchez o el mismo primer ministro de Europa se equivocaron. Y veamos también los resultados de las elecciones en Gran Bretaña. Y eso es el mejor indicador de lo que está pasando en Europa y el mundo. Doctor, se equivocaron en no apoyar a Trump. Mire cómo le está yendo. Se le está complicando una guerra que iba a terminar en un pestañeo, que se ha anunciado su triunfo varias veces. ¿Se equivocaron en qué, a su criterio? Desde mi punto de vista, a ver, primero, a mí me recorre el fantasma, todavía me causa escozor el fantasma de Rusia entró a Ucrania por 15 días, iban algo más de 4 años. Sí. El señor Trump entró por 6 semanas y ahora ya está en algo más de 70 días y en esta parte se le va complicando. Porque no acabo de entender el señor Trump qué es Irán. Irán no solamente es un enorme arsenal misilístico que está enclavado en su propio territorio.
Yo creo que cuando se entienda que Irán, la lucha de ellos es una lucha por ideología, es una religión, es un mandato de ellos. Pensemos en la religión católica del siglo X o el siglo XI, donde todo el mundo tendría que ser cristiano. Acá los señores musulmanes intentan que todo el mundo sea musulmán. Por lo tanto, destrozar las armas no fue lo suficientemente, un argumento lo suficientemente fuerte, y ahí se equivocó el señor Donald Trump. Y ahí también la OTAN no pudo ser consecuente ni con los musulmanes, tampoco con los Estados Unidos. Por lo tanto, la actitud de Europa fue tan ambigua que no ha jugado a nada. Y en esta guerra, donde para los iraníes es cuestión de supervivencia de su modelo de pensamiento, y para Estados Unidos es el control de los flujos de petróleo en Hormuz, por lo tanto hay una serie de errores porque nadie leyó la realidad del sitio de forma adecuada. Pero, doctor Morales, saluda al doctor David Rodríguez. Solamente para poner en contexto algo. Irán es una teocracia, ¿no? Eso, lo que estamos viviendo es una guerra, o se nos pretende llevar una guerra entre Oriente y Occidente, y al momento Estados Unidos no obtuvo, no tiene el resultado que hubiera querido. Dilatar este conflicto, hacer que escale más, no sería perjudicial no solamente para los intereses americanos en ultramar, ¿no?, sino también para lo que ocurre en el propio país. No olvidemos que también hay una realidad. La economía estadounidense está sufriendo bastante porque ellos tienen precios de combustibles elevadísimos en las últimas semanas, el consumo cae, es decir, hay una serie de consecuencias. Entonces, ¿usted cree que todavía vamos a tener más de esta controversia cuando también de paso tienen elecciones de medio término en noviembre? Es decir, hay una serie de factores, ¿no? Claro, porque mire, en principio se entró y se pensó que afectándoles la economía, afectándoles su arsenal misilístico, se iba a acabar con el gobierno de Irán. Cuando se acabó con el Ayatollah Khamenei, en el caso se pensó que la situación estaba dada y controlada y que la Guardia Revolucionaria iba a dar su brazo a torcer. Pero también ahí se equivocó en el cálculo, porque recordemos, ¿qué es Irán? Como usted dice, una teocracia. ¿Pero qué es una teocracia? Lo que te dice es, desde niños a toda su población se le dice que el gran Satán son los Estados Unidos y el pequeño Satán es Israel. Por lo tanto, hay que acabar con Estados Unidos y acabar con Israel. Una de las muestras es que la foto de Pedro Sánchez se puso en un misil que se mandó a Israel. Por lo tanto, es un problema donde el cual Estados Unidos no midió cuál debía ser el impacto para que Irán terminara con la teocracia y con el régimen. Y en esa medida, al haberse equivocado en el objetivo, porque el asunto es interesantísimo. Mire, se mandan las cartas de intención para el acuerdo de paz. Sin embargo, Irán dice no, porque no se siente derrotado. Me has acabado con mis armas, pero no has acabado con mi manera de pensar. Por lo tanto, el señor Donald Trump no acabó de afinar correctamente, ni él ni su gobierno, cuáles eran las estrategias para terminar con este conflicto, porque hay que acabar con la teocracia. Y yo creo que Estados Unidos tiene que terminar con la tarea, porque caso contrario sería una derrota monumental para el señor Donald Trump, porque entraste, fracasaste y ahora, sin embargo, sales, yo diría, con toda la pérdida bajo un esquema de una derrota absoluta. Yo creo que a Donald Trump, a Marco Rubio y al señor Vance lo que les queda es terminar con el trabajo. ¿Cuál es esto? Intentar golpear de manera tan contundente al régimen para que caiga el régimen teocrático. Caso contrario, va a ser mucho más perjudicial dar marcha atrás y quedar con una derrota que acabaría con los Estados Unidos. A la larga y a la corta terminaría con la credibilidad o con el prestigio de los Estados Unidos. Cuando el presidente de la República habla de hagamos de América grande otra vez y que América será tan grande que sería imposible pararlo, entiendo que Donald Trump tiene que corregir para afinar la estrategia de manera que permita terminar con el gobierno teocrático de Irán. Caso contrario, la derrota de Estados Unidos es inminente. Doctor Mora, hay una palabra clave aquí, teocracia. Si nosotros entendemos la teocracia como un gobierno basado en las creencias religiosas de un grupo de personas o de una nación, y eso se constituye en un Estado, y sabemos que en lo poco que conocemos de la cultura de este país, que existe un gran sentimiento espiritual en las personas que los lleva a mirar de esa manera, decir que la solución es acabar con la teocracia implicaría la destrucción completa de una cultura y de una civilización.
Mire, a ver, pensémoslo en cuanto al cristianismo del medioevo. No hubo que acabar con los cristianos, lo que hubo que acabar es con el deseo que los cristianos intenten imponer su religión a todo el mundo. En todo caso, lo que hay que dejar a la Guardia Revolucionaria es tan inútil que nadie les pide que olviden los asuntos de su teocracia, de ser maometanos, ser musulmanes, y en esa medida no se trata de cambiar o terminar con la cultura, lo que se trata es de evitar que estas personas intenten o que adopten como política de Estado el hecho de llegar su religión a todo el mundo. A la larga no se trata de acabar con ellos, se trata de quitarles sus deseos expansivos, y es la parte que es dramática, porque cuando Irán genera misiles que podrían llegar a los Estados Unidos o que podrían llegar a Europa y que podrían generar una catástrofe, en ese caso resulta bastante perjudicial e inaceptable para nadie. No se trata de imponer la cultura occidental, no se trata de imponer la cultura de los musulmanes, se trata de que cada uno tenga su religión y que cada uno la viva como quiera, sin embargo, sin intentar imponérsela a nadie. Estimado Jorge, gracias por habernos acompañado, muy amable por tratar este tema con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, muy amables, hasta luego. 9 de la mañana ya en punto. Momento de una pausa. RTP